Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Patricia Maldonado Marín. Hoy hablaremos sobre la tabla periódica. Todos los elementos químicos se formaron y liberaron al espacio mediante explosiones estelares. Desde siempre, el ser humano se ha preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea. Pues todas las piezas de todo lo que nos rodea son los elementos químicos. Podemos entonces considerar los elementos químicos como los rompecabezas de la materia. El descubrimiento de los elementos químicos dio lugar a la tabla periódica, una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que contienen propiedades físicas y químicas semejantes. Actualmente existen 118 elementos, 89 de ellos que se encuentran en la naturaleza y el resto fue creado artificialmente por el hombre. Los símbolos de los elementos químicos se escriben con una o dos letras como máximo. La primera se escribe con mayúscula y la segunda con minúscula. Así tenemos, por ejemplo, que el hidrógeno se representa por el símbolo químico H en mayúscula y el oro se representa por el símbolo AU. La tabla periódica está organizada en periodos y filas. Las filas horizontales se denominan periodos. Los elementos en un mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Es importante notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble. Además, es conveniente resaltar que el número de niveles energéticos que tiene el átomo determina el periodo al cual pertenece. Así pues, los elementos del primer periodo solo representan un nivel energético. Los del segundo periodo, 2, y así pues sucesivamente. La tabla periódica cuenta con 7 filas o periodos. Hay tantos periodos como niveles energéticos tiene un átomo de un elemento. Las columnas verticales en la tabla periódica se denominan grupos o familias y se tienen 18 en total. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Al grupo 1A también se le conoce como familia de los metales alcalinos. Los elementos de este grupo son brillantes y muy reactivos químicamente. Al grupo 2A también se le conoce como familia de los metales alcalinotérreos. Se llaman alcalinos porque al reaccionar forman hidróxido o álcalis y térreos por su aspecto de tierra. Los metales de este grupo son maleables y dúctiles, conducen bien la electricidad y cuando se calientan arden fácilmente en el aire. El grupo 3A o familia del boro, aluminio o térreos son metales muy activos, con excepción del boro, que tiene propiedades de un semimetal o metaloide. Cabe destacar aquí que el aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. El grupo 4A también se denomina familia de los carbonoides. En este grupo cabe destacar al carbono, que es el elemento más importante de la naturaleza, debido a que da origen a las biomoléculas que son el sustento de la vida. El grupo 5A o familia de los nitrogenoides, dentro de este grupo se encuentra el nitrógeno, que es un elemento esencial en las proteínas de todos los animales y planeta. Constituye el 78% en volumen de la atmósfera. Los 3 primeros elementos de este grupo son no metales. En el grupo 6A, también denominado como familia de los antígenos, es en el que todos los elementos son metales, excepto el polonio. En el grupo 7A o familia de los halógenos son los elementos no metálicos, con mayor actividad química y no se encuentran en la naturaleza de forma libre. El grupo 8A o familia de los gases nobles son los elementos que se encuentran al final de cada periodo y son inertes. Los grupos del 1B al 8B están formados por elementos metálicos. Por último, los elementos radioactivos se dividen en lantánidos y actínidos. También reciben el nombre de tierras raras o elementos de transición interna.
A los elementos podemos dividirlos también en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor de electricidad y calor, y un no metal generalmente es un mal conductor de electricidad, y los metaloides representan propiedades intermedias. La mayoría de los elementos que se conocen son metales, 17 son no metales y 8 son metaloides. Los elementos están organizados con base en su número atómico, Z. El número atómico de un elemento indica el número de protones de un átomo de un elemento. Así pues, el hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica, tiene un número atómico igual a 1, es decir, cuenta con un protón. El número atómico va aumentando a medida de que nos movemos en la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los elementos también están ordenados en orden creciente en el número de masa o masa atómica, la cual se define como la sumatoria de los protones y neutrones de un átomo de un elemento. Así, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es de 1.008, la masa atómica del helio es de 4.0026 y así sucesivamente. La tabla periódica que acabamos de estudiar es producto de muchas investigaciones de mujeres y hombres de ciencia. Se ha tenido pues que recorrer un largo camino para tener este instrumento tan importante para los estudiosos de la química. Te invito a ver el siguiente video en el cual conocerás un poco sobre la historia de esta, la Biblia de los químicos. Our Earth is a collection of puzzle pieces that make up the universe. In the vast darkness of space, the universe is lit by stars, which could one day become a supernova and create all the puzzle pieces that we know today as the elements. All elements were formed and released into space by exploding stars. For centuries, humans have tried to discover what makes up the world around them. Little did they know that all the pieces they needed were right under their noses. The discovery of these pieces revolutionized our understanding of the world, and allowed for the creation of what might be the greatest gift to science, the periodic table. So, where are these elements, and how do we find a means to order them? Well, believe it or not, ancient civilizations were very much aware of many elements around them, but they did not identify them as the pieces of our universe. Elements like gold, silver, and copper were easily spotted by ancient cultures and were used for multiple purposes like jewelry and tools. Why were these elements spotted so easily? Think of the periodic table as a puzzle. The corner pieces or edges of a puzzle are generally the easiest to find and place because they stand out with their smooth edges and clearly don't interlock with other puzzle pieces. Like puzzle pieces, elements can be choosy on who they interact with. Some like to interact with other elements, while others do not. The elements that do not interact with other elements are easy to pinpoint, while the ones that like to interact with others are difficult to find. Gold, silver, and copper are some of the choosier elements, so we could find them easier. So let's fast forward to the late 1600s, where Hennig Brand, a German alchemist, was busy working in his laboratory. Like many other alchemists of his time, Brand was trying to extract gold from the human body. Brand hit upon what he thought was the most obvious answer to his problem: urine. Urine is gold in coloration and could perhaps have gold in it. So Brand collected as much urine as he possibly could, much of it being his own. Then he decided to boil it down in hopes of obtaining gold. So Brand boiled his, urine down until he collected a paste and heated the paste to a very high temperature. Eventually, smoke appeared and the material burned brightly and violently. Brand had unknowingly isolated phosphorus from his urine. This was the first time anyone had discovered an element, but he didn't really understand what he had done. At the time of Brand, the concept of an element had not been discovered. Instead, ancient Greek principles of objects being composed of earth, water, air, and fire were predominant. It wasn't until the work of Antoine Lavoisier, who is now known as the father of chemistry, that science defined what an element was. Lavoisier defined an element as a substance that could not be broken down by existing chemical means. Lavoisier created a list of the known elements of his time and tried to put the elements in some sort of order in which they could be classified, such as gases or metals. He was the first one to try to put the puzzle together. This was just the beginning of a means to organize the known elements of his time. Many other chemists then came along to make the puzzle clearer.
One of them, John Dalton, weighed the elements and arranged the puzzle by weight. German chemist Wolfgang Dobereiner later combined elements to see how they reacted with one another. What he found was that certain elements shared similar properties and reactions. For example, when pure lithium, sodium, and potassium are exposed to water, they will react violently and skid across the surface of the water with sparks. The scientists then realized that these similarities are no coincidence. Elements belong to families that share similar properties. But the chemist who finally put the puzzle together was Dmitry Mendeleev. He created cards of each known element and tried to order them based on atomic weight and their known properties. The story is that he stayed up 3 days and 3 nights, and he finally fell into a deep sleep, and he dreamed about a table to order the elements. Mendeleev was not only able to create the periodic table, but he was able to predict elements that were not yet discovered. The puzzle of the periodic table of the elements was solved.